¿Quieres ver el proceso de cómo realizar este increíble dibujo de Goku Super Saiyan 4? Pues quédate en este video que te lo muestro. Mi nombre es Tenny Dragwins y sin más que añadir, comenzamos. Lo que hice primero fue dibujar un rectángulo en la hoja que nos servirá para ubicar el rostro de Goku. En pantalla te dejo las medidas. A 1 centímetro del lado izquierdo del rectángulo ubicaremos el entrecejo. De ahí empezaremos a dibujar las cejas de Goku. La primera ceja la ponemos justo donde se unen el rectángulo que previamente hicimos y el mechón de pelo que dibujamos. Luego la segunda ceja la dibujamos más horizontal que la primera y esta terminará al lado del mechón de pelo que dibujamos en la parte derecha de nuestro cuadro. Debajo del entrecejo dibujamos la nariz y debajo de esta la boca. Observa que la nariz termina justo donde empieza la mandíbula de Goku. Para hacer los ojos basta simplemente con hacer dos líneas semiparalelas, una más grande que la otra y luego unir ambas líneas. Dibujamos los dientes y lengua y luego dibujamos las líneas de expresión tan características de los personajes de Dragon Ball. Para hacer el iris de los ojos basta simplemente con hacer dos círculos con un punto en medio como pupila. Por último, ya para terminar el rostro, dibujamos la oreja a un costado de nuestro cuadrado y debajo de la oreja dibujamos los demás mechones de pelo de Goku haciendo una especie de triángulos. Luego finalmente afinamos algunos detalles antes de pasar a dibujar el cuerpo. Dibujamos el pecho justo debajo del rostro, haciendo una especie de óvalos. Más o menos tienen que ser del mismo tamaño que el rostro. Posteriormente debajo del pecho dibujamos los abdominales de Goku. En pantalla te dejo las medidas que te servirán de referencia para guiarte. Para dibujar el pelo basta simplemente con hacer triángulos que terminen en pico y dibujarlos uno encima de otro, así hasta terminar la gran cabellera de Goku. Observa que los mechones de cabello no son completamente curvos, sino que tienen líneas rectas y se notan las uniones en los trazos. Si el video te está gustando, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más dibujos como este que próximamente estaré trayendo al canal. Por último dibujamos la musculatura del hombro, brazo y las manos de Goku. Ahora toca dibujar la parte inferior del cuerpo de Goku. Lo primero será hacer el pantalón. Para ello, basta simplemente con dibujar líneas rectas con pequeñas curvaturas en las uniones que simulan los pliegues en el pantalón. Tenemos que ir uniendo cada trazo o pliegue con el próximo de tal manera que se vayan superponiendo uno encima de otro para que de esta manera cause un efecto de arrugas en la tela. En las uniones de los pliegues dibujamos líneas que le darán volumen a las arrugas en el pantalón. Para finalizar el boceteado, solo queda dibujar la cola de Goku. Esta saldrá del lado derecho del pantalón y terminará en el lado opuesto. Ahora es momento de pasar al entintado. Recuerda tener mucho cuidado en esta parte y hacer los trazos de manera lenta y controlada, porque si nos equivocamos en este punto, ya no se podrán corregir los errores.
Para colorear el cabello, lo primero que hacemos es aplicar el color negro. Esta será la sombra más fuerte del cabello. Usaremos el color blanco como la luz más intensa. Después aplicamos junto al color negro el color 1056. Y finalmente, con el color 1054, terminamos de sellar el coloreado. Con el color blanco marcamos las luces altas en el cabello. En este caso, la luz viene de izquierda a derecha. Más adelante verás la razón de esto. De nueva cuenta, usamos el color negro, el color 1056 y el color 1054, uno junto al otro en ese orden. De esta manera, lograremos una buena transición en el coloreado de nuestro dibujo. Aplicamos más presión donde se unen ambos colores y conforme nos alejamos, disminuiremos la presión. Con esto quedarán unos degradados más chulos. Ya por último observa que aplicamos el color 1051 entre el color 1054 y el color blanco para terminar de unir todo el coloreado. ¿Viste qué fácil fue? Ahora solo queda repetir el proceso en las demás partes del cabello de Goku. Lo primero que hacemos es marcar la sombra más fuerte con un color café oscuro. Luego aplicamos el color marrón siena en el borde del color que previamente aplicamos. Esto para lograr una buena transición y degradado del color. Después usamos el color ocre quemado como siguiente tono. Tomamos el color durazno y lo pasamos encima del color ocre quemado para conseguir el tono buscado. Después aplicamos el color beige como tono base. Finalmente, aplicaremos el color durazno ligero entre el color beige y el color blanco para conseguir un mejor degradado y unión de los colores. Ya solo queda aplicar la luz más fuerte con el color blanco y así de sencillo es como se colorea la piel. En este punto, simplemente solo queda repetir el mismo proceso en las demás partes de la piel de Goku. El estilo Legends se caracteriza por su aplicación de color negro, pero yo prefiero utilizar en lugar del color negro un tono oscuro de la misma gama de color. En este caso, en lugar de utilizar el color negro, utilizo un azul muy oscuro. De esta manera queda, en mi opinión, visualmente más atractivo. Aplicamos el azul Copenhague alrededor del color anterior. Luego aplicamos el azul cerúleo como tono base para finalmente usar el color azul cielo y el color blanco como nuestras luces en el coloreado. Con un color rojo lo suficiente oscuro para mi gusto, usaré el color negro para marcar la sombra y sobre este haremos la transición en el coloreado del pelaje de Goku. Aplicamos el color lago carmesí a un lado del color negro. Luego usamos el color rojo carmesí como siguiente tono. Ya por último, como tono base, aplicamos el color rojo carmín en las áreas sin colorear, y listo.
Listo, así de fácil es colorear el pelaje de Goku. Ya en este punto, solo queda repetir el proceso en las áreas faltantes. Ya solo queda colorear el pantalón de Goku. Para este punto, simplemente vamos a repetir el mismo procedimiento explicado a lo largo de las demás partes del video. Ya para terminar este épico dibujo, usaremos pasteles al óleo para hacer el aura de Goku. Usaremos un pastel blanco y uno rojo. Y mira qué bonito efecto le da al dibujo. Si te gusta hacer dibujos de Dragon Ball, te recomiendo 100% que te hagas con unos pasteles, ya que nos permiten hacer unos excelentes degradados de manera fácil y sencilla, y para hacer fondos y energía en los personajes vienen de maravilla. Ahora sí, después de horas de dedicación y entrega, veamos el resultado de este increíble dibujo de Goku Super Saiyan 4. Si el video te gustó, te invito a regalarme un buen like, dejarme un comentario para así yo saber lo que piensas y suscríbete si te agrada el contenido del canal para no perderte los próximos dibujos. Te recomiendo ver el último dibujo de Dragon Ball del canal. Sé que te gustará, el video estará apareciendo en pantalla. Sin más que decir, te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.